Recién escuchamos la canción, una de las frases que se repetía todo el tiempo es Lifamim halomot mitgashmim, ¿no es cierto? Sí. A veces los sueños se concretan, ¿sí? Como que se cumplen, ¿no? Pero es que se realizan, se concretan. Y es cierto, muchos de nosotros tenemos sueños y hay veces que dejamos esos sueños mucho tiempo guardados, otras veces los contamos y los decimos y se cumplen enseguida, otras veces no se cumplen, no se realizan, otras veces pasan años y años y después de mucho tiempo logramos concretar algún sueño muy fuerte, muy importante. Y nuestra parashá, el texto que leemos esta semana, comienza con sueños, con los sueños de Yosef. En realidad, su padre, Jacob, también fue un soñador. Vimos las semanas anteriores los sueños de Jacob, esos sueños que abordaban esos miedos internos, reales por un lado, físicos, y por otro lado, espirituales, interiores. Y tenemos acá a uno de sus hijos, a Yosef, conocido como el Baal HaHalomot, el soñador, comenzando esta parashá que se llama Vayeshev. Y cuando se sentaron en la tierra de Israel para estar tranquilos, ¿qué pasa? Yosef sueña. Y Yosef sueña y le cuenta sus sueños a sus hermanos. Si ustedes recuerdan, hay dos sueños que sueña Yosef. Un primer sueño en el que él relata que estaban todas las espigas de trigo alrededor de una espiga de trigo que era la de él, ¿sí? La de él se pone erguida y las demás alrededor, que eran 11, casualidad, la de él una, todas se inclinan alrededor de esta que está en el centro, la espiga de Yosef. Entonces dice ahí el texto que los hermanos lo odiaron aún más a Yosef por lo que soñó y por sus palabras, por haber relatado este sueño. Entonces después sueña otra vez Yosef, y esta vez sueña con el cielo, con las estrellas, 11 estrellas, el sol, la luna, y todos ellos se inclinan, pero esta vez no frente a un astro, sino frente a Yosef. Y entonces dice ahí el texto que los hermanos sintieron envidia por Yosef. Yo sé que ustedes recuerdan, solamente les refresqué alguna cosita a lo mejor de los sueños. Lo que quiero abordar hoy son esas pequeñas diferencias entre estos sueños, porque parece cuando uno escucha estos sueños de Yosef que es lo mismo. ¿Qué es lo que parece? Que Yosef, ¿qué, Dani? Se la cree, ¿sí? Todos lo adoran, ¿no es cierto? Todos se inclinan y parece que los sueños son casi iguales, ¿sí? 11 espigas, 11 estrellas, nada más que en el segundo aparecen el sol y la luna, y siempre los maestros explican que entonces aparecen también, ¿quiénes son el sol y la luna? Los padres de Yosef, ¿sí? Que ellos también se inclinan. Al igual que la semana pasada, quiero traer la idea que trae el rabino Soloveitchik, un rabino que vivió hace 150 años, y explica que estas diferencias son muy importantes. Porque el primer sueño tiene que ver con lo material, tiene que ver con el trabajo. Las espigas de trigo eran lo que ellos recolectaban en el campo. La espiga de trigo de Yosef no era Yosef mismo, sino que era eso que era capaz
de conseguir con su trabajo, con su inteligencia. Era su logro material lo que podía ganar. Y el sueño está indicando de alguna manera que todos iban a depender en algún momento en el futuro económicamente, sus 11 hermanos iban a depender de él. Y de hecho esto ocurrió mucho tiempo después. Yosef estaba viviendo en Egipto y sus hermanos vienen a pedirle ayuda a la gente de Egipto, y ahí Yosef era el vicerrey del faraón de Egipto y los tiene que mantener. No los tiene que mantener, decide ayudarlos, y entonces se cumple de alguna manera ese sueño donde él iba a poder también dar a los demás o ser necesario también para los demás. El segundo sueño no es un sueño material. No es un sueño material, primero porque aparece en el cielo. Y cuando aparece el cielo, ya aparece el mensaje en la Torá que se trata de alguna otra cosa. Y por eso también aparecen la mamá y el papá, no solamente los hermanos. Porque esto tiene que ver con los logros que iba a tener Yosef, lo que él soñaba y lo que iba a poder lograr en el futuro. Y si vamos a mirar a partir de ahora los próximos textos de la Torá que vamos a leer las próximas semanas, vamos a ver que Yosef pasa un montón de pruebas y por eso es llamado tzadik, un hombre justo. No porque no se equivoca, ni no comete errores, ni vive una vida perfecta sin ninguna dificultad. Yosef pudo salir del pozo donde lo arrojaron los hermanos. Pudo llegar a Egipto, pudo hacerse cargo en un trabajo importante, hacerse su lugar sin tener absolutamente nada. Y cuando su vida fue amenazada por la esposa de Potifar y lo culpó y tuvo que ir a la cárcel, otra vez en el pozo, en la oscuridad, en la cárcel, y Yosef logra salir de ese lugar y se convierte en una autoridad en Egipto. Y ahí no termina, porque no solamente el logro de tener poder y lograr liderar y construir programas para ayudar a los demás, a los habitantes de Egipto, a sus hermanos, etcétera, sino que cuando viene su familia, cuando vienen sus hermanos, el gran temor nuestro, aunque conocemos la historia y la volvemos a leer, es, y no, ¿por qué los va a perdonar? ¿Por qué iba a perdonar a los hermanos que lo iban a dejar morir ahí en el pozo? ¿Por qué después de 20 años, otra vez 20 años, me suena como la parashá de la semana pasada, que Jacob vuelve después de 20 años. Después de 20 años, Yosef es capaz de también perdonar a su padre, porque en definitiva tal vez también estaba enojado pensando por qué el papá no lo buscó, porque no vino a hablar con él, y un montón de cosas. Entonces, me parece que esta idea que enseña el rabino Soloveitchik vale la pena tomarla, porque él también saca esta conclusión a través de estos dos verbos que cambian. En el primer sueño, los hermanos odian a Yosef, pero en realidad odian tener que depender de que los logros materiales él los cuente de esta manera y ellos no poder alcanzarlo. Pero la segunda vez habla de la envidia. La envidia es algo que a veces no se nota, a veces sí, pero a veces no se nota afuera y es algo que recorre por adentro, ¿sí? Y que tiene que ver cuando uno puede ver que el otro es capaz de superar obstáculos, que el otro es capaz de crecer, que el otro es capaz de perdonar algo que nos cuesta tanto a nosotros, que el otro es un tzadik, como en el caso de Yosef. Miren, esta parashá que cae este año un día, 2 días antes de Hanukkah, ¿sí? El domingo vamos a comenzar a celebrar Hanukkah. Para mí tiene un nombre que está como emparentado con Hanukkah, aunque tenga otra raíz y otro significado. Y lo quiero compartir con ustedes. Esto no lo leí en ningún lado.
Esto es mi drashá. Vayeshev, la parashá que es y se sentó, es que nosotros creemos que en la vida siempre llega un momento, y especialmente cuando somos experimentados y a cierta edad, que nos vamos a sentar y vamos a descansar. Y ahora sí voy a vivir tranquilo. Ahora voy a vivir tranquila. Ahora va a estar todo súper. ¿Sí? Dice, Vayeshev Yaakov beretz megurei aviv. Yaakov se asentó en la tierra donde vivían su padre. Y no le pasa esto a Jacob. Pasa toda esta pelea entre los hermanos. Pierde a Yosef por muchísimos años. Y Hanukkah, explican nuestros sabios, que también es Hanukkah, que es Hanú como Mahané, que uno descansa, hace menujá, cuando Haf Hei, el 25. O sea, el 25 del mes de Kislev debería ser un momento, el próximo domingo, un momento de, bueno, y vamos a descansar como descansaron los judíos en aquel entonces en Israel, que pudieron limpiar el Beit HaMikdash, inaugurar un nuevo tiempo, un tiempo de luz. Ojalá que así sea, pero tengamos en cuenta que no siempre cuando nos sentamos, inauguramos, tenemos la posibilidad de quedarnos quietos, porque la vida no se trata de quedarnos sentados y quedarnos tranquilos. En nuestra tradición se trata de caminar y caminar y continuar y continuar. Shabbat Shalom. Nos vamos a poner de pie para Leinu. Creo que del grupo...